También fue un día histórico para nuestro país porque la Cámara de Casación, encabezada por el doctor Carlos Maíquez, decidió que Irán no solo tuvo que ver, cosa que ya sabíamos, con el peor atentado que sufrió la Argentina terrorista de la AMIA, sino que declaró que es un Estado terrorista respecto de la utilización de los instrumentos del Estado para provocar esto. Está con nosotros Jorge Noblovitz. Gracias, Jorge, por estar con nosotros, responsable de la DAIA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué importancia tiene esta decisión de la Cámara? Es la primera vez que uno de los poderes del Estado determina y establece que hay un Estado terrorista, un Estado que es miembro de Naciones Unidas además. Entonces creo que esto de dar certeza a las víctimas, porque hay una parte muy importante del fallo que habla del derecho a la verdad, del derecho a la verdad de las víctimas, es sumamente importante. Ese derecho a la verdad de las víctimas, esa determinación de Irán, un Estado como organización como promotor del terrorismo y financiamiento del terrorismo internacional, le va a permitir a las víctimas poder reclamar a Irán o al Estado argentino de la responsabilidad que tuvo Irán de los daños provocados en la República Argentina. Dos veces, 1992 y 1994. No es un tema menor, Luis. Creo que es una sentencia histórica, absolutamente. Aparte, por eso toma una especial relevancia cuando hubo algunos gobiernos que se acercaban a Irán. Bueno, no hablemos del memorándum, ¿no? Pero digo, cuando uno decía, a mí el memorándum me parece de una vergüenza jurídica y nacional que no hemos tomado proporciones, que era concederle a un Estado hoy declarado terrorista como la facultad de ver a quién se interrogaba, cómo se interrogaba, qué preguntas se hacían, qué no. Digo, por eso la gravedad de los gobiernos que se acercaron a Irán, ¿no? Cedíamos la jurisdicción de la justicia argentina a favor de Irán y además se establecía una comisión de la verdad, un título realmente mentiroso, nimioso, que establecía que esa comisión de la verdad iba a decir si la prueba que se había acumulado en este expediente, y lo dice la sentencia, hay suficientes expedientes para asfaltar 20 calles de Buenos Aires. ¡Wow! 20 calles de Buenos Aires es la historia de esta causa. Así que hasta ahora estaban imputados funcionarios de la República de Irán. Hoy está imputado el Estado de Irán. Un Estado que es miembro de Naciones Unidas, junto con nosotros, junto con las democracias. Por eso este Estado, digo, lo que distingue esto es de qué lado nos ponemos, si estamos del lado de Estados democráticos. Y advierto algo que ya advertí acá, creo que en la última vez que hablamos, y lo hablamos siempre por radio. A pocos kilómetros de acá hay una frontera con Bolivia, custodiada por la República de Irán, que hoy está determinada como financiadora y organizadora y entrenadora del terrorismo. Es muy impresionante. Te veo con mucha atención por la cinta amarilla que tenés allí, que entiendo es el recordatorio de que sigue habiendo 133 rehenes en manos de Hamás. Esta cinta amarilla se empezó a utilizar con el secuestro de Gilad Shalit en el año 2008, retornó en el 2011 y todo el pueblo de Israel lo usaba para pedir su liberación. Después de lo que pasó el 7 de octubre, todos volvemos a usarla para reclamar que los 134 secuestrados en poder de la organización terrorista Hamás vuelvan a su casa. Pienso en esto y una amenaza que lanza este Estado que fue declarado terrorista por casación en estos días, que dijo se va a vengar lo que fue la muerte de algunos diplomáticos en Damasco, en cualquier parte del mundo, con cualquier objetivo. Y uno piensa embajada AMIA y piensa aquí hay una maravillosa comunidad muy importante de judíos. ¿Qué sentís con esto? Yo siento que todo el mundo está en peligro desde 1979. No desde el 7 de octubre, ni desde que se bombardeó el consulado de Irán en Damasco. En 1979 asume un ayatolá que instala un régimen de terror y terrorista en el mundo. Así que todos estamos preocupados por el terror. Los ciclistas de Nueva York, los usuarios del subte de Atocha, los usuarios del subte de Londres, AMIA, DAIA, Embajada de Israel, Bulgaria, Charlie Hebdo, Bataclan, Moscú, hace 2 semanas. Jorge, ¿usted cree que después de esta decisión de la justicia, el Estado, el Ejecutivo Nacional debería romper relaciones diplomáticas con Irán? Bueno, creo que claramente hay que romper, porque sostener relaciones diplomáticas
con un Estado que provocó el daño moral y invadió un territorio matando a 85 personas y 26 2 años antes, es insostenible. No podemos compartir con ellos una alegación acá en la avenida Federal Alcorta, ¿no? Creo que es la consecuencia, debería ser la consecuencia natural de no avalar y no sostener a una alegación terrorista. ¿Y usted, sí, ustedes piensan hacer algún pedido en ese sentido al gobierno? Bueno, hacemos públicamente, creo que el presidente ya se ha expedido expresando su satisfacción por este fallo, claramente. Y lo dijo el 28 de enero en el Museo del Holocausto cuando dimos un discurso y dijo que él no iba a dejar que la causa AMIA decaiga. ¿Sentís que hay de vuelta una reaparición del germen del antisemitismo? Quiero decir, con todas las prevenciones que uno pueda tener por el gobierno de Netanyahu, no es el lugar, ni yo estoy en condiciones de dar este debate. Estamos hablando de una democracia en el sentido más ortodoxo, occidental, con libertad. Bueno, con debate. Con debate, con diversidad, con respeto a las cuestiones de género, de minorías. Bueno, nada, podría estar hasta mañana diciendo esto. Se la equipara con una organización terrorista como Hamás, pero ¿vos sentís que hay como de vuelta una reaparición en el mundo y en la Argentina en particular de un germen del antisemitismo? Siempre estuvo el antisemitismo. Creo que lo que ha permitido el conflicto, la invasión de Hamás a Israel, es visibilizarlo y sentir que los antisemitas tienen cierto amparo. Lo que no saben los que dicen ahora que critican al Estado de Israel y se hacen alianza moral con Hamás, es que en realidad eso es una conducta antisemita. Hoy ser, como desde la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, equipara que antisionismo es antisemitismo. Y creo que claramente hay rebelión antisemita en las universidades y vienen por todos, en realidad. Jamás no solamente dice desde el río hasta el mar, después va a seguir, después viene por vos, por mí, por todos ustedes, contra los infieles, contra los cristianos, contra los musulmanes que no pertenecen a su esquema terrorista. Así que creo que todos tenemos ahora un combate por los valores democráticos y que tenemos un combate y tenemos que exhibir. Yo quiero que en Argentina siga habiendo vida judía plena como lo hay. Argentina tiene una matriz muy interesante. Hoy Argentina tiene comunicadores que defienden a Israel, que defienden la persistencia de la vida judía en Argentina. Y eso es lo que tenemos que sostener, porque si eso se evita, jamás se está ganando, y no lo vamos a permitir. Es inevitable hacer esta referencia. 30 años pasaron, desde el 94 hasta ahora, para obtener una... Digo, todos aprendimos que la justicia lenta no es justicia. 30 años. 30 años con papás, hijos, hermanos que esperaron esta certeza. Muchos ya no están, muchos son grandes, muchos se han resignado, yo lo siento mucho, pero siempre dijimos que íbamos a seguir reclamando. Y esta es una sentencia que clarifica, que da certeza a tanto reclamo y a tanto dolor. Y se hace en dos marcos, Luis. Se hace en el marco del 30 aniversario, cuando todo el mundo va a mirar a Argentina, porque el terror masivo en el mundo empezó en Argentina, después vino Torres Gemelas y todos los demás, y a 6 meses que se cumplieron de la masacre en Gaza. Así que esto para tomar noción de lo que significa Irán y el terrorismo en el mundo. Quiero sumarlo a Hernán Capielo, que es uno de los que más sabe. Era chiquito Hernán Capielo, hace 30 años cuando empezaba todo esto. Intento ponerle una cuota de ironía. ¿Qué haces, Hernán? Buen día, Nación. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Aquí estamos con Jorge Noblovitz hablando de esto y de la implicancia, ¿no? O sea, que viene ahora el fallo de la casación. ¿Cómo sigue? ¿Qué derrotero judicial tiene esta causa? Mira, me parece que una de las cuestiones es precisar el alcance jurídico de esta sentencia. Digo, me parece que la sentencia tiene sin duda un gran impacto político, es que estamos comentando, pero digo, si nos atenemos a la parte resolutiva, lo que termina diciendo la sentencia es que se confirma la absolución de Teyendín por el atentado y se reducen
las penas para otras personas condenadas, acusadas de entorpecer la investigación. Y no me parece una buena noticia, en orden al esclarecimiento de ello. Ahora, uno de los jueces, que es el juez que lidera el voto mayoritario, don Michael, en su voto hace algunas consideraciones que son las que generaron este impacto político alrededor del cual estamos conversando. Me parece que de todas estas consideraciones, la que me resulta interesante, más interesante, es la que está vinculada con la necesidad de establecer una reforma a nivel procesal para permitir la persecución en ausencia de los prófugos de la pena. Porque esto es una demanda que ocurrió en otros hechos de terrorismo internacional y me parece que podría ayudar a dar un paso adelante. Y si este juicio, que podría tener miles de dificultades, porque si en la Argentina no somos capaces de condenar a las personas indicadas como autores, imagínate lo difícil que es condenar a alguien en ausencia y en el extranjero, no importa. Pero suponte que exista este proceso, se va a poder permitir avanzar sobre estas otras cosas. Después está el otro asunto, que es el que nos convoca mayoritariamente, que tiene que ver con el señalamiento de Irán como Estado terrorista. Lo que hace el juez Mike es hacer un análisis de cómo está la jurisprudencia internacional alrededor de esta figura de cómo pasar del delito de extranjeros que cometen delitos a estados que cometen delitos. Y lo que dice el juez Mike en su fallo es que resta desarrollar esta jurisprudencia internacional, y lo que hace él es alentar que se desarrolle para que un tribunal internacional pueda juzgar este tipo de estados que cometen este tipo de conductas. Lo que dice también es que resta todavía un desarrollo para que esto pueda ocurrir. Y sí, el tercer punto, que me parece que es interesante, que dice el juez, es que que alienta de algún modo a que las víctimas puedan iniciar acciones civiles contra Irán para buscar un resarcimiento. Y esto también me parece novedoso. Claro. Insisto, igual, esto es el voto de uno de los tres jueces. La mayoría lo que termina votando es la parte resolutiva, ¿no? Hernán, ¿quién hizo lo posible para que esta causa tardara 30 años? ¿Quién entorpeció, quién ensució la causa para que, insisto, una situación compleja, pero 30 años llevó para tener sentencia? Mirá, la causa AMIA lamentablemente fue tomada por la política para sus propios designios, y esto terminó por generar la situación que estamos viviendo. Ya cuando el tribunal oral que absolvió a todos en el primer juicio de AMIA dijo que el Estado se complotó para crear falsos culpables, de ahí para adelante ya tenés una sentencia que dice que el Estado quiso hacer trampa desde el día 1. Y después tenés la segunda sentencia, donde condena a las personas que están acusadas de encubrir. Yo creo que ahí los distintos gobiernos utilizaron la causa AMIA para buscar una conveniencia política, y eso terminó perjudicando la investigación en vez de lograr una sentencia, un señalamiento de responsabilidad. Y el tercer elemento por ahí, que me parece que podemos sumar al análisis, cuarto ya, sería el tema de las consecuencias que tiene el voto del juez Máquez a la luz del pacto con Irán. Me parece que claramente el voto del juez Máquez está interpelando la causa contra Cristina Kirchner por la firma del memorándum con Irán. Claramente Máquez dice, si consideramos que Hezbollah cometió el atentado, que Hezbollah está amparado por Irán, Irán podría considerarse un Estado terrorista, ¿qué estamos haciendo firmando un acuerdo, un pacto internacional con un Estado sindicado como terrorista? Hernán, gracias como siempre. No, a ustedes, por favor. Hasta luego. ¿Sabés, Jorge, que veo las imágenes del día del atentado? Veo esas mujeres arriba en los techos que sobrevivieron de puro milagro. ¿Qué te pasa cuando pasas frente a AMIA? Yo entro todos los días porque Daya y AMIA están en el mismo edificio. Y cuando viene alguien que nunca entró al edificio, les pregunto si tiene alguna carga simbólica entrar a un edificio que fue víctima de tanta muerte. Y a mí me pasa que a veces entro naturalmente. Claro.
al lugar de la muerte, pero también entre un lugar de vida, a un lugar de reconstrucción y a un lugar donde se da trabajo, donde se asiste a la gente, donde se da cultura, donde se asiste a gente grande, a gente en situación de carencia. A mí me pasa que forma parte de la historia argentina, eso me pasa, me parece que la DAIA, la AMIA constituyen la explosión, forma parte de la peor historia argentina y de la mejor historia argentina por la reconstrucción que hemos podido hacer, por esta sentencia, por volver a confiar en la justicia y por cómo nos sentimos acompañados, porque insisto, esta no es una causa de la comunidad judía, esta es una causa de la República Argentina y esto nos jugamos todos los valores democráticos. Bueno, lo mejor, a mí me impacta, dato personal y perdón la primera persona singular, vivo en un complejo en donde uno de mis vecinos, de los habitantes de allí, es una de las personas que salvó a 2 personas después de la explosión. Y yo lo veo laburar todos los días y hacer cosas todos los días, como que es Natalio, por supuesto. No digo el apellido pues se enoja. Y yo digo, son personas que es un antes y un después en la historia de la Argentina, a no confundirse, no es solamente la historia de la comunidad judía o de la tradición de AMIA, es de la historia argentina. Ver estas imágenes es espeluznante, así que, bueno, memoria, verdad y justicia, parece que llegó la justicia 30 años más tarde, pero llegó, ¿no? Y no perdamos la memoria. Total, no hay que perder la memoria. No. Placer verte siempre. Gracias por la entrevista. Gracias por venir, un abrazo.